En primer lugar, vamos a ubicarnos. Alsacia es una región que está al noreste de Francia, está en la frontera con Alemania y de hecho está muy cerquita de Selva Negra, que es otra región alemana, y muchas personas hacen un viaje combinado entre Selva Negra y Alsacia porque son pues dos regiones muy bonitas que tienen muchas cosas en común y que se pueden recorrer fácilmente por ejemplo ruta de un par de semanas. Yo en este vídeo de todas maneras os voy a hablar solamente de Alsacia, pero que sepáis que en mi blog también tenéis una guía de Selva Negra. En primer lugar, ¿cómo llegamos a Alsacia? Pues bien, yo creo que tenemos dos opciones, que son las dos opciones más fáciles. En primer lugar, podemos ir con nuestro vehículo, que yo en este caso solo lo recomendaría para personas que viajen desde Cataluña o regiones cercanas, porque al final son muchísimas horas hasta Alsacia. Yo fui desde Barcelona, tardé más o menos 10-11 horas con peajes, porque sin peajes pues son como 14 horas más o menos, y al final es un viaje bastante largo. A la ida hicimos parada en Orange para dormir, hicimos una noche, y a la vuelta lo hicimos del tirón y hombre, fuimos haciendo paradas y al final no se hace tan pesado, pero aún así 10-11 horas de conducción son densas. ¿Qué tiene de bueno hacerlo con tu propio coche? Pues que una vez en Alsacia ya tienes tu vehículo para recorrer toda la región, que la verdad es que hacerlo en tu propio coche es la opción que a mí me parece más cómoda para este tipo de viaje. Al final Alsacia lo componen muchos pueblecitos pequeños y algunas grandes ciudades, entonces para ir recorriéndolo todo a tu aire, hacer paradas también en miradores bonitos o en bodegas, porque es una región pues muy conocida también por sus vinos. Creo que la mejor opción o la más cómoda, desde luego, es ir con tu propio vehículo. En nuestro caso, además, íbamos con mi hija Lucía de 2 años y pues nos dio también la comodidad de tener su propia silla, ¿no? Su propio sistema de retención de seguridad en el coche, no tener que alquilarlo, que muchas veces cuando lo alquilas pues no siempre son los mejores del mercado, y en ese sentido pues también como que me da cierta tranquilidad. Así que bueno, ventajas y desventajas, desde luego, porque al final son muchísimas horas de conducción hasta allí, pero luego tienes tu propio coche para poder moverte. Y la segunda opción sería ir en avión. Hay 3 aeropuertos principales o 3 aeropuertos cercanos a la región de Alsacia. Uno es el de Estrasburgo, otro es el de Basilea, que está en Suiza, pero tiene 3 salidas. Una salida para Suiza, una para Alemania y otra para Francia. Y otro es el de Baden-Baden, que también está en Alemania. El más económico de los 3 suele ser el aeropuerto de Basilea, que tiene pues, vuelos con aerolíneas low cost, entonces suele ser el que la gente utiliza más para llegar a la región de Alsacia y que está más o menos a 1 hora, 1 hora y media de Colmar, por ejemplo. La historia es que una vez que llegas a estos aeropuertos, normalmente tienes que alquilar un coche. Yo en este caso te recomiendo que compares con Rental Cars, que es un comparador de alquiler de vehículos que te salen todas las diferentes compañías de alquiler de coche, y ahí encontrarás pues la más económica o la que se adapta más a lo que tú necesitas. Te voy a dejar de todas maneras todos los enlaces en la descripción de todo lo que vaya comentando a lo largo del vídeo. Hablemos ahora del alojamiento, que yo creo que es una de las cosas más importantes a la hora de organizar un viaje por Alsacia. ¿Por qué digo esto? Pues porque Alsacia al final es una región bastante turística, especialmente en Navidad, y hay que reservar los alojamientos con mucha antelación. Sobre todo, como os digo, si viajáis en época navideña, que de esto voy a hacer un vídeo completo sobre pues, todas las cosas que hay que tener en cuenta en Navidad a la hora de viajar a Alsacia, pero pues ya os lo voy adelantando, ¿no? Al final es un sitio muy turístico y el alojamiento se tiene que mirar con antelación. ¿Con cuánta antelación diréis? Pues si viajáis en Navidad, 6-7 meses tranquilamente para encontrar algo en condiciones en el sitio donde queráis y a un precio aceptable, y si viajáis en otras épocas, pues yo creo que con 3 meses, 2-3 meses es más que suficiente. ¿Y dónde buscamos el alojamiento? Bueno, pues esto, a ver, yo os voy a contar mi experiencia y os voy a contar mi opinión y lo que creo que es la mejor opción a la hora de hacer una ruta por Alsacia y pues tener un alojamiento que esté bien y que esté bien ubicado, sobre todo, porque para mí es muy importante la ubicación del alojamiento. Nosotras nos alojamos en un apartamento en Colmar, en el centro de Colmar, en el casco histórico, que como os digo, lo reservé con 7 meses de antelación porque nosotras viajamos en Navidad, y es un apartamento que está súper bien. Os voy a dejar también el enlace en la descripción. A mí me gustó mucho, estuvimos a gusto, la dueña, pues a lo mejor tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero el apartamento está bastante bien, entonces lo puedo recomendar. Y lo que nos fue muy bien fue hacer base en Colmar. ¿Por qué?
Colmar es, digamos, como el centro de la Alsacia de cuento que tenemos en mente, no solamente en Navidad, sino también en otras épocas del año, ¿no? Al final, en Navidad tenemos en el imaginario, ¿no? Pues todas las lucecitas, los belenes, los árboles de Navidad, la iluminación y tal, pero en otras épocas es igualmente precioso, pues las casitas con el entramado de madera, las casas siempre están decoradas con flores, y Colmar es un sitio en el que todo eso se representa muy bien. Además es una ciudad que tiene el casco histórico, que es precioso, y luego además tiene ciudad, digamos, más moderna. Entonces tienes todos los servicios a la mano. Tiene parkings que no son caros, la verdad que está súper bien aparcar en Colmar, es fácil, hay muchas plazas de parking. Entonces nos pareció como un buen sitio para hacer base para recorrer toda Alsacia. Tienes todos los pueblecitos bonitos a 10-15 minutos de distancia, entonces tampoco te tienes que levantar súper pronto para recorrer la región. Y luego el único sitio que queda un poquito más largo es Estrasburgo, que está a 40 kilómetros, pero que puedes hacerlo perfectamente en una excursión de un día. Otras alternativas si no encuentras alojamiento en Colmar, pues te puedes quedar en cualquiera de los pueblecitos de alrededor, que tiene una ventaja y un inconveniente, yo creo. Una ventaja es que pues, no tanta gente se quiere alojar en estos pueblos más pequeños, y el inconveniente es que no hay tantas opciones de alojamiento porque al final son muy pequeños, entonces también hay que mirarlo con antelación. Pero bueno, sí que yo creo que tiene mucho encanto quedarse en estos pueblos porque una vez que se acaba el día prácticamente no hay casi nadie porque la gente los visita en una excursión de un día y tienen que ser súper tranquilos, se tiene que sentir una paz increíble, entonces es otra opción. Otra opción es quedarse en Estrasburgo, lo que pasa es que creo que queda un poco alejado de lo que es el epicentro de los pueblecitos bonitos, ¿no? De Alsacia, pues Colmar, Egisheim, Kaisersberg, Riviauville. Bueno, perdonadme la pronunciación, lo hago lo mejor que puedo porque además en esta región que está en Francia pero que está muy pegada a Alemania, muchas veces no sé si tengo que pronunciar con acento alemán o francés, pero bueno, me entendéis. Como decía, Estrasburgo me parece un sitio súper guay para hacer base también, pero que tengáis en cuenta eso, ¿no? Que el resto de pueblecitos y tal se encuentran como a unos 40-45 kilómetros, entonces hacer ese trayecto todos los días de ida y vuelta me parece que es un poco pesado. En cambio, yo prefiero quedarme en Colmar y hacer solamente una excursión de un día a Estrasburgo. Estrasburgo es una de las ciudades más increíbles en las que he estado. Me encantó en Navidad, pero creo que tiene que ser una ciudad con muchísima vida el resto del año. La verdad es una ciudad con mucho ambiente y que tiene un casco antiguo precioso. Es súper bonita, entonces sí o sí le tenéis que dedicar un día de vuestro itinerario porque es una ciudad grande. Hablando de Estrasburgo, ya os he mencionado algunos de los pueblos que visitar en Alsacia, de los pueblos más interesantes, de los que a mí me parecen imprescindibles, y os voy a mencionar, pues, no sé, los que más me han gustado y los que incluiría sí o sí en un viaje a Alsacia. Os voy a hacer a continuación una especie de propuesta de itinerario para un viaje por Alsacia. En primer lugar, el primer día yo dedicaría el día a Colmar y a Egisheim. Colmar, como os digo, es un pueblo ciudad, es bastante más grande que otros pueblecitos de Alsacia, entonces creo que se merece, pues no sé, por lo menos 5 o 6 horas de recorrerlo. Yo siempre recomiendo hacer un free tour, pues por aquello de conocer un poco más la historia y un poco más la cultura del sitio, conocer los lugares más interesantes. Siempre un guía te va a dar pues recomendaciones de restaurantes, te va a enseñar sitios que no salen en las guías, entonces a mí me parece muy interesante hacer un free tour. Os voy a dejar también en la descripción un free tour muy recomendado y pues yo creo que es como una buena oportunidad, ¿no?, de conocer mejor la ciudad. Le vais a dedicar, pues eso, un poco más de la mañana a Colmar y por la tarde os podéis ir a Egisheim, que está como a 10-15 minutos en coche. Se aparca también súper fácil y es un pueblecito súper pequeño. Dicen que es uno de los pueblos en los que se inspiraron para hacer La Bella y la Bestia, con lo cual es totalmente de cuento. Es un pueblo además que está construido, el casco antiguo está construido como en círculo, entonces vas haciendo círculos hasta llegar a la plaza central con la fuente, que ya veréis que os recuerda totalmente a la escena de Bella leyendo su libro y cantando en la fuente. A mí me fascina, la verdad. Egisheim, como os digo, es un pueblecito muy pequeño, hay algunas tiendecitas, hay un restaurante muy guay para hacer fondue y raclette, que os lo recomiendo muchísimo, que se llama Cas Frats, os lo voy a etiquetar también, y que si podéis comer ahí, recomendadísimo. Si vais en temporada alta tenéis que reservar.
Para el segundo día os recomiendo pasar el día en Estrasburgo, día completo en Estrasburgo, hacéis un poco todas las actividades recomendadas en Estrasburgo, subida a la catedral, también me pareció una visita muy interesante la subida a la catedral y tiene, pues no sé, como una historia muy guay. Y también si podéis hacer un free tour os lo recomiendo muchísimo como para conocer los lugares más interesantes. Como os decía antes, a mí Estrasburgo es que me fascinó muchísimo porque tiene esa combinación entre lo antiguo, ¿no? En el casco antiguo y tal, y lo moderno, pues una calle toda de tiendas y tal, entonces creo que tiene algo para cada tipo de viajero, me pareció muy interesante. Para el tercer día vamos con otros dos de mis pueblos favoritos, podría decirse. Uno es Kaysersberg, que es un pueblecito también que tiene un casco antiguo súper bonito, con las casitas, con el entramado de madera y tal. La verdad es que me pareció bellísimo. Además pasa un río por Kaysersberg y tienes una estampa preciosa del río con las callecitas, súper bonito. Tiene un castillo también al que se puede subir. Yo personalmente no subí porque iba con Lucía, ya me daba como un poco de pereza, pero un pueblo precioso. Y luego tenéis Ribeauville, que lo podéis hacer en ese mismo día. Podéis combinar estos dos pueblecitos que están muy cerca el uno del otro. Ribeauville también es muy conocido porque está rodeado de viñedos, entonces mires donde mires, en las colinas y así, todo son viñedos. Buena oportunidad también para ir a hacer una visita a alguna bodega, probar los vinos de la región y pues a lo mejor llevaros un souvenir. Y si tenéis un cuarto día en Alsacia, yo os recomiendo ir a Riquevía y Obernai, que son otros dos pueblecitos también muy recomendados, también con su casco antiguo precioso. Riquevía me pareció súper bonita. Digo mucho súper bonita, pero es que de verdad es que es una región muy bonita. Riquevía me pareció especialmente mágico en Navidad. La verdad, me pareció un sitio muy recomendable en Navidad porque siento que todo el pueblo se entrega mucho a la tradición navideña, entonces me pareció muy bonito. Y Obernai también tiene un casco antiguo que se decora muchísimo en Navidad, pero que si no vais en Navidad es igualmente precioso con sus casitas y así. Si vais menos días, pues yo intentaría apretar un poquito el itinerario y a lo mejor el día que vayáis a Kaysersberg y a Ribeauville meter algún otro de los pueblos, pero más o menos esa sería mi propuesta. Creo que 4 días en Alsacia es como la cantidad de días perfecta para recorrer toda la región, verlo todo tranquilamente, sin prisas. Nosotras estuvimos 5 días también porque viajamos con Lucía y porque teníamos este viaje tan largo en coche que, bueno, pues al final queríamos que nos mereciese la pena y también visitamos algún otro pueblo, pero la verdad es que no lo he incluido en esta lista porque me parece que son prescindibles y que creo que en 4 días estos son los que yo tacharía de la lista sí o sí. Hablemos ahora del presupuesto para un viaje a Alsacia, que yo sé que es una de las cosas que más preocupa a la hora de organizar un viaje a esta región, porque sí que es verdad que especialmente en temporada alta, en temporada navideña, no es una región económica. Pero lo que más engorda el presupuesto de todo es el alojamiento y el transporte. Es decir, si te tienes que alquilar un coche y si te tienes que coger un alojamiento, obviamente, pues eso es lo que más engorda el presupuesto de todo. Pero os voy a dar números en referencia a mi viaje, que fue, como os digo, en Navidad. Entonces, a lo mejor encontráis, si viajáis en otra época, a lo mejor encontráis precios un poco mejores. Si vas con tu propio vehículo, como os he dicho, que es una posibilidad también llegar a Alsacia con tu propio vehículo, tienes que calcular que vas a pagar peajes y gasolina. Vamos, yo os recomiendo sí o sí hacerlo con peajes, porque sin peajes yo haría incluso, no sé si haría 2 noches por el camino para que no se hiciera tan pesado. Si lo vas a hacer como road trip y tal, pues sí, puedes ir sin peajes y tal, pero si no... nosotras escogimos hacerlo con porque nos parecía que, vamos, que era invertir en salud mental. ¿Cuánto nos costaron los peajes de ida y vuelta desde Barcelona? 150 euros. Y luego pagamos aproximadamente 250 euros en gasolina en el total del viaje, es decir, en la ida, las 10 horas de trayecto más o menos, los días que estuvimos allí, que fueron 5, y la vuelta. Tened en cuenta también que el precio de la gasolina en el contexto en el que estábamos en diciembre de 2022, que es cuando nosotras hicimos este viaje, la gasolina estaba muy alta a causa de la guerra de Ucrania y pues de toda la situación geopolítica. Entonces, a lo mejor cuando viajéis vosotros, pues es menos dinero, pero yo os doy el dato que se corresponde con mi viaje. Vas con un coche en el que vayáis 3-4 personas, ya se le a cuenta, porque los vuelos os pueden costar, bueno, en temporada baja os pueden costar menos, la verdad, pero en temporada alta los vuelos no van a bajar de 150 euros por persona, así que yo creo que sale a cuenta si llenáis el coche. Y luego está el tema del alquiler del coche. Si alquiláis el coche, normalmente van a ser entre 50 y 100 euros al día, dependiendo de la temporada en la que viajéis, dependiendo de la categoría del coche. Por eso digo un rango, porque es muy difícil ajustar, ¿no?, a un precio exacto, pero para que os hagáis una idea.
¿Cuánto cuesta el alojamiento? Gran pregunta. Pues a nosotras nos costó 638 euros para 6 noches. Es un apartamento, como os digo, que estaba en el centro, en el casco histórico de Colmar, que ya de por sí pues es un poco más caro que si te quedas a las afueras, pero para nosotras era importante estar bien ubicadas, estar cerca de pues, los sitios importantes, cerca de los mercadillos y tal, y pues ese fue el precio que pagamos, que no me parece tampoco una locura, teniendo en cuenta que era un apartamento para 4 personas, que habían en total 4 personas, aunque éramos 3, y pagamos 638 euros por 6 noches, unos 100 euros la noche más o menos. ¿Se pueden encontrar cosas más baratas? Por supuesto, pero bueno, pues la verdad es que nosotras quedamos muy contentas con esto y tampoco me parece una barbaridad el precio, la verdad. El tema de los aparcamientos, porque también hay mucha gente que me pregunta, bueno, Carla, pero cuando vas a los pueblos, ¿dónde aparcas? ¿Dónde dejas el coche? ¿Cuesta dineros? ¿Los aparcamientos son gratuitos? Bueno, pues esto depende un poco de la ciudad, del pueblo. Hay pueblos que tienen aparcamientos gratuitos a las afueras del casco histórico, que están súper bien, y llegas al casco histórico en, no sé, 5 minutos andando, entonces está genial. Y luego hay otros sitios como en Colmar donde pagas sí o sí. Pero es que tienen opciones buenísimas, de verdad. El parking central, digamos el más céntrico, que se llama Parking Rap, cuesta... Este sí es bastante caro, no recuerdo exactamente lo que cuesta, pero era bastante caro. Pero luego hay un parking que se llama Parking... Pero luego hay un parking que se llama Parking La Carre, que cuesta solamente 3 euros al día, es decir, si lo dejas 24 horas, si lo dejas durante el día es gratis, pero por la noche pagas solamente 3 euros, que es baratísimo para ser un parking en un sitio tan turístico. Entonces al final nosotras siempre dejábamos el coche ahí porque bueno, está vigilado, no lo dejas en la calle y el precio es mucho más que asequible. Y luego en algunos sitios como por ejemplo Kaisersberg recuerdo pagar pues no sé si 1 euro la hora, que creo que es bastante... no sé, creo que está bastante bien teniendo en cuenta los precios que tenemos en Barcelona, todo me parece barato. Y luego en otros sitios no pagábamos directamente, en Eggishheim era gratuito, entonces depende un poco. En la descripción de este vídeo os voy a dejar enlaces también a los artículos que ya he ido escribiendo en el blog, donde toda esta información está mucho más detallada y donde os dejo el detalle de los parkings donde nosotras dejamos nuestro coche y lo que nos costaron, etcétera, todas las referencias, todo marcado en el mapa para que lo tengáis. ¿Cuánto cuestan los restaurantes en Alsacia? Bueno, pues lo normal es gastarse unos 20 euros por persona si es un restaurante normalito, 20 euros sería un plato y una bebida, una copa de vino o algo así, eso sería la media. Ahora, te vas a un restaurante un poquito más premium, como el que os comentaba antes, ¿no? De la raclette, la fondue y tal, pues a lo mejor ahí estás pagando unos 25-30 euros por persona. ¿Qué pasa en temporada alta? Hay que reservar en los restaurantes, o sea, es muy importante que si vais en Navidad en los restaurantes que tienen más fama, reservéis con antelación, porque es que literalmente fuimos a restaurantes en los que nos dijeron que hacía 2 meses que ya no les quedaban plazas para comer, que no les quedaban mesas para comer en las fechas de Navidad. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Una cosa que nosotras hacíamos para ahorrar un poco en el tema de la comida es que el desayuno y la cena lo hacíamos en el apartamento. Entonces fuimos a un supermercado, hicimos una compra así para toda la semana y en casa desayunábamos y cenábamos también. También de esta manera, hombre, pues te aseguras comer un poquito más sano porque los platos típicos de Alsacia siempre son pues con mucho queso, con mucha patata, mucho carbohidrato que al final acabas hinchadísimo y yendo, por ejemplo, con Lucía pues me interesaba variar un poco esa dieta, entonces desayunos y cenas en casa. Que también nos servía para que cuando Lucía se durmiese nos comprábamos unos quesitos, unos vinos y eso en casa sienta tan ricamente. ¿Qué más gastos puedes tener en un viaje por Alsacia? Pues por ejemplo, como os comentaba, si hacéis free tours, pues eso que vais a tener que gastar, ¿no? De darle al guía turístico un importe, que recordad que los free tours no es que sean gratis, es que sois libres de escoger cuánto pagar, ¿no? Que es una aportación voluntaria a ese guía turístico, con lo cual pues esa cantidad la vais a determinar vosotros, pero que si lo hacéis, pues tenedlo en cuenta. Luego, Tío Vivos, norias, atracciones varias, solamente si vais en temporada de Navidad, que suelen estar puestas pues, en los diferentes sitios, ¿no? En Colmar, por ejemplo, en Estrasburgo suele haber carruseles, ¿no? Tío Vivos y así, y eso cuesta entre 3 y 5 euros por persona. Por ejemplo, si hacéis la subida a la Catedral de Estrasburgo cuesta 8 euros por persona, si os tomáis un chocolate caliente en invierno son unos 3-4 euros el vaso, pero es que merece muchísimo la pena porque está buenísimo, o si os tomáis un vino caliente en invierno también, o cualquier snack que hagáis en la calle, si vais a una bodega, normalmente hay bodegas
que no te cobran por hacer una cata y que solamente pagas el producto que te llevas. Es el caso de la bodega a la que fuimos nosotras, que os la voy a dejar también escrita por aquí porque la verdad que no me acuerdo del nombre. Pero era una bodega que estaba muy bien, nos dejaron probar todos los vinos, la selección de vinos que tenían en función de nuestros gustos, no pagamos absolutamente nada por eso y luego nos llevamos un par de botellas cada una porque ya íbamos a eso, ¿no? O sea, tú vas, les dices, hola, quiero comprar unos vinos que tenéis, tal, y ellos te van sacando, te van dando a probar. Y una cosa que fue un detalle que me gustó muchísimo es que sacaron un zumo de manzana o de uva sin fermentar, sin alcohol ni nada, para Lucía, en una copita también, y así ella se podía sentir un poco incluida en este plan. Me pareció un detallazo. Otro gasto añadido a este viaje por Alsacia y que yo recomiendo personalmente que siempre que vayáis a hacer un viaje lo llevéis, que es el seguro de viajes. Ya sabéis que yo viajo con IATI Seguros, en la descripción tenéis el 5% de descuento con ellos, pero ¿por qué especialmente en Alsacia, en el caso de Alsacia, me parece importante? Pues principalmente porque es un viaje que no es barato, que se tiene que reservar con muchísima antelación y recomiendo sobre todo que además de contratar seguro de viajes, saquéis la anulación. ¿Por qué? Porque imaginaos como yo, ¿no? Que saqué el alojamiento con 7 meses de antelación o que sacáis vuelos con 5 o 6 meses de antelación. No sabemos lo que puede pasar en esas fechas, no sabemos si vamos a tener que cancelar el viaje por algo que ojalá no, obviamente, pero por unos euros extra te contratas la anulación y te da como la paz mental de que si pasa alguna cosa que está recogida en la póliza, te devuelven el dinero y ya está. Entonces yo, la verdad, sí que lo recomiendo, sobre todo en estos viajes, ¿no? Que se contratan muchos meses antes y que, bueno, en realidad lo recomiendo siempre porque nunca sabes lo que va a pasar. Pero en este caso concreto, como con más, lo recomiendo mucho más. Si estás viendo este vídeo desde fuera de Europa, igual esto que te voy a comentar también te interesa. Imagino que si eres de España o de cualquier país de la Unión Europea, tu plan de datos tendrá roaming gratuito en Francia. Entonces esto realmente te da igual porque vas a poder navegar y hacer llamadas como las harías en España. Pero si me estás viendo desde un país de Latinoamérica o desde fuera de España o de la Unión Europea, esto igual te interesa. Si quieres tener datos ilimitados en tu viaje, entonces te recomiendo comprar una eSIM, que es una SIM electrónica, que no tienes ni que instalarla físicamente ni nada, que simplemente te la descargas con un QR y tienes internet ilimitado en tu viaje por Francia o por Europa. Vas a encontrar también toda esta información en la descripción y también un 5% de descuento con Olafly. Y hasta aquí este vídeo, muchísimas gracias por verlo, espero que te sirva de ayuda para organizar tu viaje a Alsacia. Recuerda que voy a publicar otro vídeo específico sobre Alsacia en Navidad, así que suscríbete para no perdértelo. Puedes seguirme también en mis otras redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en todas partes, como La Maleta de Carla. Y nada, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo. ¡Chao!